Bienvenidos nuevamente a su podcast, Entiende tu Fe. Estamos muy emocionados el día de hoy, ya que tenemos un invitado muy especial. Estoy aquí con el padre Alejandro y Ramiro Escoto. Padre, ¿cómo está? Bien, bien, Nicole, pues ahora con la ausencia de Fernando de Sabre, pues ahora te toca más o menos conducir. Bueno, entre los dos vamos a No se conducir me este avisó. programa. Ni modo, hay que entrarle al ruedo de esta Así es, a manera. las dos partes. Y también con nuestro buen querido amigo, reportero acá de Guadalajara, México y en el Vaticano, Ramiro Escoto. ¿Cómo estás, Ramiro? Nicole, padre, me da muchísimo gusto saludarlos ya de regreso, ¿no? Después de 23 días de haber estado allá en la Ciudad Eterna, no solamente pues con la noticia de ir a ver a un amigo que ya no volveremos a ver, ¿no? Fue una muerte muy inesperada del Papa Francisco, lo habíamos dejado, ¿no? Con un mensaje justo en el domingo de Pascua y horas más tarde, pues volvió a la casa del padre. Y bueno, pues la historia ya la conocen, el funeral con números récord. Al día siguiente del el funeral, pues iba a ser, ¿no?, la canonización de Carlo Acutis, y también los jóvenes llenaron la plaza de San Pedro, la Vía de la Conciliación, de más de 150,000 personas. Esto que vamos a platicar en el programa también está lleno de anécdotas y de récords. El Papa León XIV llega precisamente con eso, con números antes vistos. Oye, Ramiro, y queremos saber entonces, porque justo acabamos de hacer un podcast contigo cuando fue inesperadamente, pues sí, muy inesperado de la muerte del Santo Padre Francisco, y queremos saber cómo fue el estar detrás del cónclave, porque así como dicen, o sea, tan cerca y tan lejos, ¿no? Sí, Nicole, pues yo formé parte, ¿no?, de los 4,860 periodistas acreditados ante la Santa Sede para, pues, cubrir los funerales y posteriormente las congregaciones, que son estas reuniones privadas que mantienen los cardenales previo al cónclave. Ahí se desarrolla ampliamente los temas que tienen que ver con la iglesia, hablan de temas económicos, políticos, religiosos, el tema de abusos, y es que en esas congregaciones se convoca a todos los cardenales que van a votar y pueden ser votados. Entonces, pues es la realidad de la iglesia, y ahí es la parte humana, ¿no? Lo que llamamos nosotros la grilla, entre comillas, política, pues para establecer los grupos, pero al final es el Espíritu Santo quien decide. Para mí fue un shock, ¿no? El hecho de haber podido compartir en redes el mensaje que dio el Papa Francisco el domingo de Pascua, y a las horas, ¿no?, ya estar tramitando un boleto de avión. Semana de Pascua, en el servicio Vaticano, los que trabajamos ahí, es una semana de vacaciones, y pues a todos nos toca por sorpresa. Los hoteles, los vuelos, 60% más costaban, y eso complicó mucho, sobre todo el hospedaje, ¿no? Poder llegar ahí, porque todo estaba pues previsto para la canonización de Carlo Acutis. Y los números ahí están, ¿no? Nunca antes la sala de prensa se había abocado a la concentración masiva de medios de comunicación globales. Las redes sociales también hicieron lo propio en esta congregación del Colegio Cardenalicio para buscar al sucesor de Pedro, no al sucesor de Francisco, que eso es muy importante, el Papa número 267 de la Iglesia Católica. No, muy bien, Ramiro. Pues si les parece, vamos a dedicar este podcast para las personas que nos escuchan, las anécdotas dentro y fuera de un cónclave. Obviamente, físicamente, Ramiro, pues tú no pudiste estar dentro del cónclave, pero no sé si les dejaban en esas conferencias que le llaman las congregaciones de los cardenales. No sé si los reporteros pudieron entrar. ¿Cuál era la información, el ir y venir en un cónclave? ¿Qué se siente ser ahí reportero, sacar a la luz lo que se está viviendo y debatiendo al interno de los muros del Vaticano y mandarlo al exterior a todos los católicos que esperamos siempre esas noticias? Platícanos esas anécdotas, mi Ramiro. Definitivamente no podemos entrar a las congregaciones. Todos los días fueron 12 congregaciones
que se expusieron. Nosotros estamos a la entrada justamente ahí por donde está la columnata del brazo de Carlomagno, que viendo de frente el Vaticano está del lado izquierdo. Ahí nos tocaba ver entrar y salir algunos cardenales. Por supuesto, nadie te daba una declaración porque ahí hay una especie de secrecía, ¿no? Nosotros a las 5 o 6 de la tarde más o menos teníamos una reunión con Matteo Bruni, quien es el vocero de la sala de prensa del Vaticano, y nos comentaba sobre el título de la congregación en específico y una especie de resumen que podía compartirse a través de los medios de comunicación como una especie de tarjeta informativa de lo que ahí se platicó, pero nunca del debate al cual sabemos que existía, ¿no? 12 congregaciones. Cuando salió Papa Francisco, en ese cónclave fueron 10 congregaciones las que se manejaron. Ahora son 2 más, precisamente por cuestiones de que hubo escándalos en donde estuvieron involucrados 2 cardenales en específico, Cipriani de Perú y el otro más que fue, por supuesto, Italiano, Becciu, que pues también había estado, se presentó el del revestido Banco de, Vaticano, ¿no? perdón, El que era de la banca vaticana que lo habían dejado un poquitín al lado por fraudes, ¿no? Si no me equivoco. O renunció, ¿no? Becciu era el secretario de Estado Vaticano al principio con el Papa Francisco. A él se le señaló por malversación de fondos, por Sí. haber hecho uso o mal uso de algunas fincas propiedad del Vaticano en Europa y por el tema también que tenía que ver con desvío de recursos. ¿Y Hay una anécdota, perdón. se presentó ahí casual para el Sí, conclave? en la segunda congregación se presenta revestido de cardenal, llega y dice, exijo mis derechos como cardenal para votar y ser votado. Cuenta la leyenda que en este caso el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, se levanta y hace un comentario, le dice, señor cardenal, usted no puede estar aquí, hay una letra F en su expediente, es una letra puesta por el puño y letra del Papa Francisco. La F significa que no se le retira su investidura como cardenal, pero sí se le prohíbe, debido a este juicio al que se sometió y fue culpable, de no poder participar en elecciones o decisiones. Eh, Evidentemente, Bechu, según lo que comenta el propio director de comunicación social, se le puso al brinco al cardenal Pietro Parolin. Recordar, ¿no?, que Bechu tenía un importante grupo de cardenales italianos que también querían buscar el humo blanco a su favor. Y pues ahí dijo tal cual el cardenal Parolín, necesito, si usted va a permanecer aquí, sacar esto a la luz y transparentar. Uno, memoria del Papa Francisco, quien habría puesto esta F en su expediente, y 2, transparentar el hecho de que vamos a tener un cónclave mirando justamente hacia lo que quiere la iglesia y no al capricho de un hombre. Claro. También, ¿no?, comentarles una anécdota muy buena, ¿no? Los que estamos en el servicio de comunicación, A ver. hay que recordar que no ha habido un cónclave desde hace 12 años, que fue el pontificado del Papa Francisco. Hace 12 años sí había redes sociales, pero no transmitían en vivo. O sea, teníamos Twitter, teníamos Facebook, teníamos YouTube y Facebook, pero no había transmisiones en vivo. Entonces, en esta ocasión, pues 4,860 medios, ya se imaginarán, todos en vivo, pues habían tomado la Lo plaza. estaban transmitiendo. Ujú. Se acercan unos jóvenes conmigo, periodistas jóvenes de Australia, hablando en inglés, y me dicen, oye, pues para poder entrar a la Capilla Sixtina y cubrir el cónclave. Entonces yo les dije, ¿no? Como mexicano, ¿no? Un poco en broma. Fíjate que ya no tenemos lugares, se llenaron todos.
pero si consigues 10,000 euros, te consigo primera fila y 2,000 más, te consigo el Wi-Fi, ¿no? La reventa, ¿no? Eso era reventa, ¿o Evidentemente, qué era? en la sala de prensa pues, se rieron todos, ¿no? Claro. Y les expliqué en qué consistía el cónclave, ¿no? Es en secreto, bueno, mil cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto detrás de la anécdota? Que muchos medios de comunicación se enteraron de cómo funciona una elección del Papa. Y eso también es bueno para lo que es la comunicación de nuestra iglesia, ¿no? Principalmente porque ya hay 4,800 periodistas que conocen cuál es la norma para elegir papa. Sí, la A mí, función, vaya. Ujú. sí, El yo no orden. sé si me vaya a dar para un cuarto cónclave de cobertura, porque el Papa León XIV, pues tiene 69 años, al menos pudiera percibirse que tendrá 15 años al menos al frente de la Iglesia Católica, porque entra muy joven, ¿no? Pero me parece que desde el funeral del Papa Francisco, que estaba con 500,000 personas, entre, 500,000 personas. entre la Plaza de San Pedro, la Vía de la Conciliación, en las calles que dan a la misma Roma capital, en donde también hubo pantallas y la gente lo siguió, era un mensaje directo a los cardenales electores de esta es la iglesia que despide al Papa Francisco y esta es la iglesia que exige en el próximo cónclave alguien que pueda seguir dirigiendo los destinos de la Iglesia Católica. Ya estaremos platicando en otro podcast sobre el perfil que tiene el cardenal Prevost y que al final del día pues es alguien que ungido y decidido por el Espíritu Santo llevará con muy buenas riendas la Iglesia Católica. Hay que decirlo con todas sus letras, este cónclave fue también muy especial, sobre todo porque las congregaciones marcaron fuertes diferencias entre los cardenales europeos y los latinoamericanos, que Ujú. al final generaron este valor de unidad, porque Prevost, tengo la información, llegó con más de 100 votos. Se necesitaban 89 votos para que pudiera ser papa y llegó con 100 de 135 votantes. Oye, Ramiro, platícanos cómo estuvo el tema de las fumatas. ¿Qué hacían los reporteros? ¿Qué hacía la gente? ¿Se la esperaban tan rápido? ¿Tú qué hacías? ¿Comías, dormías, ponías tu casita de campaña cerca del Vaticano? ¿Cómo es la vida de un reportero ahí en Roma con esa, yo digo que sana tensión? No sé si andabas tú así medio estresado, medio tenso. ¿Cómo viviste las fumatas allá en Roma en esos momentos? Bueno, primero, como yo estoy en el dicasterio de la comunicación, nosotros teníamos claro los horarios de votaciones. Entonces, el miércoles que comenzó el cónclave, la única votación que había era a las 19 horas. Eh, Empezó a las 19 horas, perdón, a las 6:30 de la tarde empezó a concentrarse la gente por la Basílica de San Pedro. Llegaron a contar entre 75,000 y 80,000 personas, pero nunca me había tocado estar esperando la fumata negra porque sabíamos que era fumata negra, toda Ujú. vez que la lógica, padre Nicole, amigos que nos están haciendo el favor de escuchar, advierte, sobre todo en este cónclave, que la mayoría de los cardenales no se conocían. Mm. ¿Por qué? Porque son de nuevo ingreso y también hablar de facto en la primera fumata, pues hay mensajes que pudieran interpretarse. Sin embargo, había que estar ahí, ¿no? Para la foto, para el video, para la crónica. Sí, ¿Qué, claro. Claro. qué fue lo que viví? Lo que no había visto en los dos cónclaves anteriores, una concentración masiva, una manera en la que pues todos teníamos internet satelital, necesitábamos un espacio para el tripié, para la cámara, un espacio para poder transmitir con un micrófono, las luces, porque caía la noche. Fue imposible. La gente llegó, ocupó sus lugares, nos quitó de los lugares. Fue algo impresionante ver esa necesidad de la paternidad que ya tenía 2 semanas que se dejaba sentir tras la muerte del Papa Francisco.
Cuando sale la fumata negra, sale después de las 8:59, fue a las 9 de la noche en punto, y empezó la prensa a especular por el tema de los tiempos que se estaban tardando, porque te digo, la mayoría desconocía cuál es el protocolo y el seguimiento y decían, ya son las 8:30 de la noche, ha pasado 1 hora y media, parece que vamos a tener papa. Eso lo dijo un reportero del Canal 13 de Chile que estaba a un lado mío. Y cuando él manda un corte comercial, yo me le acerco y le digo, cuidado con lo que estás diciendo porque te vas a equivocar. Y volteé y me dice, es que es lógico, porque se están tardando mucho tiempo. Entonces le dije, no, no es lógico. Cuando un cardenal va con su voto, se dirige hacia el centro, hace una ejaculatoria, observando, por supuesto, en este juramento, la pintura el juicio final de Miguel Ángel, se tardan 1 minuto. Y si son 135, son 135 minutos. Más aparte el conteo y luego la fumata. Entonces le dije, cuidado con eso, porque estamos en el tiempo en el que siguen pasando en estos momentos los cardenales para emitir su voto. Entonces había una lógica que nos hizo entender que al día siguiente, jueves, que yo ya sabía yo porque lo deduces a través del seguimiento que le das puntualmente a esto, que iba a salir un papa. ¿Por qué lo deducíamos? Porque habíamos tenido la oportunidad de platicar con algunos cardenales que sí decían, hay unidad, ya hay el perfil del papa que necesitamos y todo parece indicar que será un cónclave rápido. Estas palabras en voz de los cardenales que tuve la oportunidad de entrevistar fuera de cámara me daban cuenta de que el jueves era el día. Entonces, claro que duermes lo más posible el miércoles para el jueves. La primera fumata a las 12 del mediodía sale negra y entonces venía la presión. La oficina en la cual trabajo yo está prácticamente a 20 metros de la vía de la Conciliazione, a la vuelta de la sala de prensa. Entonces, ahí teníamos una mesa en la sala de juntas, teníamos un monitor con Vatican Media, que es donde pertenezco yo, a Vatican News, y teníamos, pues obviamente, ¿no? La chimenea. Empezaron a llegar la gente a las 4 de la tarde. Yo estimaba que iba a salir en la tercera fumata del día, la cuarta fumata del cónclave, y ándale que se adelantó. Nosotros habíamos tomado un carril específico que había armado Protección Civil, donde nada más estábamos los medios de comunicación. Estaba junto a la Vía Pía, donde pasan los peregrinos que ahora participan en el jubileo, y pues prácticamente ya habíamos puesto nuestras antenas, los tripiés, las lámparas, y empezaba la gente a concentrarse. La anécdota que puedo platicar ahí es que estábamos con las cámaras abajo, estaba haciendo un calor impresionante, Me imagino. eh, y veíamos por la pantalla a una familia de albatros, de estas aves que se apoderan de la plaza de San Pedro de las 6:30 de la tarde hasta las 9:30, es de ellos, y son salvajes, o sea, se te dejan ir. Y estaba mamá, papá y un polluelo. Y una religiosa atrás que estaba detrás de mí acertó decir en italiano, va a ser un papa para las familias. Cuando volteó a ver esa escena, me recordó lo que había pasado hace 12 años con un albatros igual, con una gaviota, arriba de la chimenea, picoteando, y pocos minutos después salió el humo blanco. Ocurrió lo mismo en esta ocasión con mamá, papá, albatros y el polluelo, salió el humo blanco. En cuestión de segundos, la plaza se llenó. Empezaron la gente a correr. Hay una tradición en Italia que no les importa de dónde sea o a qué congregación pertenezca. Van a ir a saludar al obispo de Roma y es una fiesta impresionante. Llegaban niños, adolescentes ataviados con una vestimenta medieval,
que advierte que en el paso del tiempo hay una tradición que se sigue y es hermoso verlo. Argentinos, mexicanos, puertorriqueños, estadounidenses, bueno, de todas las naciones se concentraban. Y después del humo blanco, ¿no? Tuvimos que esperar 20 minutos, 25, un poco más, no lo sé, para el Habemus Papam, ¿no? Que concentró, por supuesto, la atención de todos. En ningún lugar Prevost estaba como favorito, en ninguno. Y el ¿Tú que diga, lo conocías, Ramiro, o alguna predicción o nada? yo tuve la oportunidad de conocerle, él era prefecto del dicasterio para los obispos. Ujú. En este año tuve la oportunidad de saludarlo a la salida de una conferencia de prensa cuando el Papa estaba enfermo. Muy amable, lo hizo en español, pero fue muy fugaz. En realidad no he tenido un trato con él, pero sí de verlo de vista, claro, ¿no? Porque además era alguien a quien teníamos que cubrir por su puesto, ¿no? Pero cuando sale Prevost, como León XIV, me llama mucho la atención el hecho de que veía yo en su ficha, la ficha que nos daban a nosotros del Dicasterio de la Comunicación, de origen estadounidense, pero el menos estadounidense de los estadounidenses y por eso adopta una segunda nacionalidad que es la peruana. Nos llama la atención que cuando sale empieza a llorar porque el tamaño de la gente que también había roto récords, más de 200,000 personas que lo vimos salir, era un momento indescriptible. Hay un video en la transmisión en vivo donde está un papá con su hija sobre sus hombros, que cuando lo ve salir llora. O sea, es una niña que se impacta Sí, y dice, no puede ser, es el Papa, wow, ¿no? Ujú. sí. Gente llorando, gente aplaudiendo, gente gritando. Era la Torre de Babel dando el viva al nuevo Papa. Nos ¿Tú qué sorprende. dijiste, Ramiro? ¿Tú ahí transmitiste rápido? ¿Ya estaban transmitiendo? ¿Cuál fue ahí tu pensamiento, tu corazón, al estar también tan cerquita y con la responsabilidad de transmitir esa noticia? Yo estaba transmitiendo en televisión para Uno TV en vivo. Teníamos que movernos porque el sol daba contraluz, es decir, el sol se mete por detrás de la Basílica de San Pedro y era muy difícil poder tener una cámara apuntando ahí de manera directa sin que no te dañara la lente. Entonces, yo le estaba dando la espalda a la Basílica de San Pedro y tenía un pequeño monitor enfrente de mí y trataba de intentar describir lo que había. Llegaron unos maestros argentinos, tuve la oportunidad con ellos, tuve la oportunidad de platicar con niños que venían con sus papás. Eh, era una emoción indescriptible, ¿no? Más cuando sus primeras palabras también incluían el español. Y otra cosa más que también marca, ¿no? El tema de su pontificado, el Ave María. Se declara mariano, todos los papas son marianos, pero desde el principio se declara mariano, rompe con una tradición en donde el Padre Nuestro entra. Hay que decir, ya lo platicaremos en otro podcast sobre quién es León XIV y qué esperaría la Iglesia Católica, pero es indescriptible. Yo creo que si vería otra vez el video, me volverían esas mismas emociones que da cuando el Habemus Papam se da y se da de esa manera con tantas almas reunidas precisamente para darle la bienvenida. Era sin duda alguna el momento en el que el mundo se había paralizado, no solamente para verlo, sino también para poderlo escuchar. No, excelente, Ramiro. Pues se nos acaba el tiempo de este podcast tan interesante que hay detrás de un cónclave, como lo vive un reportero y sobre todo Claro. amigo nuestro en colaboración con Entiende tu Fe. Te agradecemos muchísimo estas experiencias y Nicole, pues ¿cómo ves? Grabamos otro de quién es el Papa León XIV. Uy, a mí ¿Cómo me ves? encantaría, porque sí siento que para el mundo, para mí, fue muy inesperado que fuera él, y más porque no era un hombre como que muy conocido, creo yo. ¿Mm? Perfecto, Nicole. Pues Ramiro, te vamos a molestar con el siguiente podcast para ver quién es
ese Papa que nos ha dado el Espíritu Santo, la Iglesia. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu colaboración. Gracias. Gracias a ustedes, hasta el próximo programa.